Muy buena noche, estimados estudiantes del curso de Inferencia Estadística. El día de hoy, 23 de octubre, estamos realizando la primera webconferencia correspondiente a la fase uno. ¿Me confirma si está viendo pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, hoy es nuestra primera webconferencia. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción al cálculo, una pequeña introducción al curso de inferencia estadística. Sí, entonces, como primero vamos a tener la agenda, que vamos a realizar una contextualización del curso, vamos a mirar el contenido y las evaluaciones del curso, vamos a hablar acerca de las webconferencias y CIPAs, los detalles de las entregas, una pequeña introducción a la inferencia estadística y dos ejemplos pequeños. Bueno, entonces, ese curso de inferencia estadística hace parte de la formación de ciencias básicas. Este curso es teórico y este curso tiene 2 créditos académicos. Sí, entonces, donde cada crédito indica que son 48 horas de trabajo. Sí, entonces, por parte de los estudiantes, en las 16 semanas, es decir, aproximadamente a unas 126 horas en el semestre, es decir, aproximadamente unas 8 horas por semana de dedicación. Los contenidos y evaluaciones que vamos a ver en ese curso está dispuesto por 5 fases. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera fase, que es el RAC 1, que es la etapa de exploración. En esa etapa de exploración es leer un cierto contenido bibliográfico o prácticamente expresar lo que nosotros sabemos de estadística. ¿Sí? Ese tiene una fecha de inicio del 14 de octubre hasta el 27 de octubre con un puntaje evaluativo de 25 puntos. Ese se va a calificar con un cuestionario de presaberes que consta de 10 preguntas. El RAC 2, que sería la fase 2 o prácticamente el inicio del momento intermedio, que consta de la fase 2 y 3. En la primera fase, en la fase 2, vamos a mirar el muestreo e intervalos de confianza. Ese inicia el 28 de octubre y termina el 25 de noviembre, con un puntaje de 150 puntos de los 500 puntos que tiene el curso. El RAC 3 son las pruebas de hipótesis, que empieza el 26 de noviembre y termina el 24 de diciembre, con un puntaje evaluativo de 100 puntos. Y el RAC 3, que es en el RAC 3, la fase 4, es el análisis de variabilidad, que tiene una fecha de inicio del 25 de diciembre hasta el 26 de enero, ¿sí? Con un puntaje de 100 puntos. Entonces, el momento intermedio consta de RAC 2, RAC 3, y entonces, es decir, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. El momento final es la fase 5, que es la evaluación final, que es la POC, que ese es un cuestionario, cuando usted lo van a responder es con identificación facial, que es lo que nosotros llamamos aquí en la universidad como proctoring. En cuanto a las webconferencias y CIPAs, esas se van a realizar 2 webconferencias en cada fase. Pues vamos a mirar si nos conviene, perdón, si nos conviene que sean los jueves a las 6 de la tarde. ¿Sí? O sea, por cada fase vamos a realizar dos, es decir, una cada 15 días o cada 8 días. ¿Sí? Vamos a mirar en esa parte, la parte teórica y como un pequeño ejemplo de cómo se debe resolver la situación problema que se va a trabajar.
¿cierto? Entonces ahí vamos a trabajar nuestras herramientas necesarias para el curso, ¿cierto? Entonces, o sea, como un deber de cada estudiante es que revise los recursos educativos. Entonces, tenga en cuenta que estos tienen unos referentes bibliográficos y también tienen unos OVA, que son los objetos virtuales de aprendizaje, donde ahí, por medio de la interacción, podemos también hacer un repaso de los temas y aprender los temas que se van a tratar. Entonces, esas son las herramientas que nosotros vamos a trabajar en nuestro curso. Entonces, vamos a trabajar la herramienta, si vamos a trabajar con Microsoft Office, o sea, con Windows, entonces vamos a trabajar Microsoft Office en el paquete de Excel, que es la hoja de cálculo. Si nosotros trabajamos de pronto con librerías, de pronto con Linux, que es código abierto, entonces sería con la suite de OpenOffice, que sería la hoja de cálculo, que prácticamente es el mismo Excel de Microsoft Windows, perdón, Microsoft Office, ¿cierto? Entonces, con Excel vamos a trabajar, o con la hoja de cálculo vamos a trabajar la fase 2, 3, 4 y 5. Sí, esa herramienta va a ser fácil de aprender porque vamos a trabajar desde nivel principiante más o menos por ahí hasta un nivel medio, ¿sí? O sea que es un nivel por ahí de un 20% del manejo de una hoja de cálculo. Sí, la ventaja de utilizar Excel con Microsoft Office o con la librería de Microsoft es que nosotros por estar vinculados con la universidad tenemos licencia. Simplemente nosotros colocamos nuestro correo institucional y nuestra contraseña y ahí ya queda como conversión prácticamente original mientras estemos estudiando con la UNAD. Apenas nosotros terminemos carrera o terminemos periodo, nos dan por ahí unos 8 o 10 días de gracia y nos lo suspenden. Pero nuevamente cuando volvamos a inscribirnos, nos queda automáticamente activado nuevamente. El otro software que vamos a trabajar va a ser Python y Colab, que recordemos que esos son para librería, ¿son qué? Son programadores o lenguaje de programación. Entonces, esos son también de código abierto, con eso no hay que pagar nada. Simplemente lo podemos trabajar en línea o lo podemos descargar a nuestro PC y lo instalamos. No hay necesidad de pagar. ¿Cierto? Estos software de Python y Colab, lo chévere o lo muy bueno es que nosotros podemos reproducir actividades y también podemos trabajar en conjunto, es decir, realizar un trabajo colectivo. Esos resultados de las tablas que nosotros sacamos o de las simulaciones que nosotros hagamos, nosotros las podemos descargar en un lenguaje de Excel o en un lenguaje de CSV que son para manejar datos o con lo que uno maneja datos estadísticos. Listo, la fase uno es en la que estamos nosotros en este momento. Consta de que se debe responder un cuestionario sobre los conceptos previos de la inferencia estadística. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos consultar los referentes bibliográficos que nos da nuestra misma plataforma para poderlo responder. Y si de pronto tenemos algo de conocimiento, con ese conocimiento podemos responderlo también. Por eso, ese cuestionario de presaberes tiene dos oportunidades para poderlo contestar. Por lo general, la mayoría de estudiantes o la mayoría de personas no consultan los referentes bibliográficos, sino se lanzan a contestarlo de una. Y entonces ahí ven la calificación. Si se ve que salió una calificación buena, lo dejan así. O si la quieren mejorar, entonces ahí sí de pronto revisan los referentes bibliográficos y ahí sí lo contestan con mayor conocimiento. ¿Sí? Este cuestionario se realiza en el entorno de evaluación. Entonces, para ingresar al entorno de evaluación, entonces ya sabemos,
Ingresamos al curso, nos vamos a la parte de evaluación y aprendizaje y buscamos momento inicial. Ahí encontramos la fase uno, que son presaberes, que es el cuestionario de evaluación. Desaparece esa misma pantalla que están viendo en ese momento. Y ahí nosotros le damos contestar. Ese cuestionario son de 10 preguntas y tienen 60 minutos para contestarla, ¿cierto? Entonces, ese cuestionario es de selección múltiple con única respuesta o de selección múltiple con única respuesta. ¿Listo, muchachos? Listo. Ahora sí, entrando a la parte teórica, nosotros queremos repasar qué es la estadística. Entonces, recordemos que la estadística es la ciencia que nos brinda las herramientas matemáticas necesarias para poder analizar, estudiar e interpretar unos datos en general. Obviamente, este estudio y este análisis se van a hacer bajo ciertas características, ¿cierto? Entonces, estas características pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿cierto? Entonces, que pueden ser solamente características o que se puedan medir numéricamente, ¿cierto? Esos datos, cómo es que se analizan y se estudian? Primero, entonces, hacemos una recolección de datos, después los tratamos, resumimos, analizamos y por último los entendemos y damos una respuesta a determinada conclusión o a determinado tema, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la estadística nos sirve para tomar decisiones. Esas decisiones o esos problemas estadísticos se encuentran prácticamente en todas las líneas del saber. Podemos ver aquí algunas que puede ser, por ejemplo, medicina, comunicación, marketing, tecnología, industria, finanzas, ciencias sociales, medio ambiente, entre otras. Entonces, nuevamente, las etapas para dar solución es identificar y definir adecuadamente el problema a resolver. Por segundo, tenemos que obtener la muestra de los datos. Por tercero, organizar los datos y realizar un análisis descriptivo de estos mismos. Por último, analizamos la información y proporcionamos la información de los datos. Y con ello nosotros tomamos la decisión o decir, eso nos sirve, eso no nos sirve, o podemos irnos por este lado para obtener tales datos, obtener tales resultados y así sucesivamente. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es qué es una población estadística. Entonces, en estadística, una población es un conjunto de personas, objetos o eventos de los cuales nos interesa estudiar alguna de sus características. Puede ser ya sea la cantidad de elementos de una población o las características de una población, ¿cierto? Entonces, a la población nosotros la vamos a llamar con la letra N, que la población quiere decir todo el conjunto, ¿cierto? Entonces podemos decir la población de la localidad, por ejemplo, si estamos en Bogotá, podemos decir, no, la población de la localidad de Kennedy, ¿cierto? O por ejemplo, podemos decir la población del municipio de Tunja o de la ciudad de Tunja, Boyacá, ¿cierto? Entonces, unos ejemplos de población puede ser un conjunto de personas afectadas por una cierta enfermedad. Entonces ahí, por ejemplo, un ejemplo fácil podríamos decir las personas que se enfermaron por COVID durante la pandemia, ¿cierto? Otro ejemplo puede ser el conjunto de artículos defectuosos producidos en una fábrica. Entonces, por ejemplo, que en una fábrica de peluches un oso salió con cinco patas. Otro ejemplo, el conjunto de infracciones de tránsito que se cometen en una ciudad, si es por pico y placa o por exceso de velocidad o por estar contaminando el medio ambiente. Otro ejemplo, el conjunto de goles que anota un equipo de fútbol. Entonces ahí se puede decir los goles en partidos amistosos o en partidos de liga o partidos profesionales. La muestra, entonces, una muestra es cualquier subconjunto de una población. Entonces, ¿qué quiere decir? Una parte de ellos, es decir,
por ejemplo, de la ciudad de Tunja, ¿cuántas personas se enfermaron de COVID? Entonces, esas personas que se enfermaron de COVID es lo que nosotros vamos a llamar subconjunto de la población y a eso es a lo que vamos a llamar como muestra. Y el muestreo es la técnica que se utiliza para la obtención de la muestra, es decir, a partir de ciertas características. Entonces, se puede decir que se puede ser aleatorio o que se puede hacer al azar. Entonces, aleatorio puede ser, podemos decir, de ese colegio X, ¿cuántos se enfermaron de COVID? ¿Sí? O se puede decir, cojamos el curso 11 y usted, ¿se enfermaron? ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros llamamos el muestreo. Entonces recordemos que la estadística puede ser descriptiva o puede ser inferencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos estadísticas? Entonces, recordemos que la estadística descriptiva son las técnicas que ayudan a descubrir, pero a describir, a mostrar o resumir la información de un conjunto de datos. ¿Sí? Que ese procedimiento nos ayuda a comprender la información de una manera más resumida. Y de ello podemos decir, podemos sacar una conclusión de esta cierta muestra que hemos sacado. Y en cambio, la estadística inferencial, perdón, en cambio, la estadística inferencial son las técnicas y procedimientos con el objetivo de que la información de una muestra se generalice o se extienda a una población completa. Y de acá nosotros podemos decir que esa afirmación que se posee puede ser necesaria o no necesaria, ¿sí? O lo que nosotros decimos, es una afirmación parcial o no parcial. En estadística nosotros manejamos algo que se llaman variables. Entonces, una variable es una característica de interés que posee cada elemento de una población, en la cual nosotros podemos medir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la podemos medir? La podemos medir de una forma cuantitativa, que quiere decir que sea numérica, o de una forma cualitativa, que quiere decir características esenciales, que puede ser un atributo o una categoría. Las variables cuantitativas, o sea, las variables numéricas, se dividen en dos partes, una que es discreta y la otra que es continua. La discreta, ¿cuál es? La discreta es cuando el conjunto de todos los valores tienen un número finito de elementos, es decir, que se pueden contar. O bien un valor infinito que se pueden enumerar, que se puede decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Un ejemplo, el número de hijos que tiene una persona. Entonces, el número de hijos que tiene una persona se pueden contar, ¿cierto? Que puede ser uno, dos, tres o cuatro. U otro que se podría decir que el número de años promedio que le queda por vivir a una persona. Entonces uno dice, no, el promedio de una persona es vivir entre los 80 y 90 años, si no le pasa nada, si no tiene accidente y si no se enferma, ¿cierto? Y en cambio, una variable continua se toman valores en intervalos, ¿sí? O esos se pueden dar con números reales o se pueden dar con letras, se puede decir que el peso de una persona. Entonces, se puede decir, las personas de 23 años deben tener un peso aproximadamente de 23 kilogramos, perdón, de 53 kilogramos. Entonces ahí se empieza a mirar. Sí, no, esa persona no pertenece a los 53, sino a los 50 o a los 56 cuando están en sobrepeso, ¿cierto? En los volúmenes, otro ejemplo puede ser el volumen de un producto. Entonces, digamos, el conjunto de gaseosas, entonces, botella pequeña, mediana y grande. Entonces, en la botella pequeña aproximadamente van a tener
250 centímetros cúbicos, pero se miden, entonces en una puede ser 248, en otra puede ser 252, pero que están próximos a ese valor o que están cerquita a ese valor, ¿cierto? O la probabilidad de que del cálculo de algo, ¿cierto? De algo. Entonces, por ejemplo, de un evento, la probabilidad de que suceda un evento. Pues recordemos que la probabilidad varía entre 0 y 1, donde 0 nosotros decimos que es el 0% y el 1 quiere decir que es el 100%. Entonces nosotros podemos decir, esa máquina puede funcionar un 75% en la primera hora y en la segunda hora ya funciona al 100%. Entonces uno dice, bueno, en la primera hora está cercano, pero a la segunda hora ya está bien. Eso es lo que nosotros llamamos variables cuantitativas, ya sea discreta o continua. Nosotros también en las continuas podemos decir la temperatura de las ciudades. Entonces podemos decir X ciudad tiene 10 grados, Y ciudad tiene 20 grados, pero Z ciudad tiene 3 grados. Entonces ahí se va, ¿qué? Se empiezan a clasificar por el intervalo de las temperaturas. En cambio, las variables cualitativas son cualidades o características que tiene dicha muestra o dicha población. Estas variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. La nominal es si sus valores se etiquetan por atributos y existe algo en ellos que se parece. Y por ejemplo, se puede decir que en un vuelo internacional, ¿cuál es la nacionalidad de los pasajeros? Entonces ahí se puede decir que esa variable cualitativa nominal o variable nominal, se puede decir, 5 personas son colombianos, 10 personas son ecuatorianos y 20 personas son argentinos. Eso es lo que nosotros llamamos variable cualitativa nominal, ¿sí? O el gusto entre los deportes, o el color de un producto, o el tipo de sangre de una del conjunto de unas personas, ¿cierto? En cambio, la variable cualitativa ordinal es cuando existe un cierto orden entre ellos. Entonces, se puede decir que un ejemplo puede ser la calificación de la materia de sociales en el grado 8A, ¿cierto? Entonces se puede decir, ¿cuáles fueron los estudiantes que sacaron 5? Entonces ahí pasa el conjunto de los estudiantes que sacaron 5 en esa materia. O los estudiantes que sacaron 2,5 en esa materia. Entonces ahí pasa el conjunto de las personas. Y eso es lo que nosotros llamamos variable cualitativa ordinal, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los de excelencia? Los que sacaron mayor nota. ¿Cuáles son los de insuficiencia o aceptables? Pues los que sacaron menor nota. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta acá que no debemos confundir la codificación con la parte jerárquica, o es decir, de 0, 1, 2, 3 y 4 con el código. Es decir, por ejemplo, uno va al supermercado, a un supermercado y en el supermercado dice el código del producto, por ejemplo acá 1, 2, 3 y 4, que es el agua, ¿sí? Eso no quiere decir que 1 es bueno, que 2 es malo, que 3 es pésimo, que 4 no vale la pena, ¿cierto? Ahí toca es diferenciarlos, ¿cierto? Entonces, una cosa es el código de codificación y otra cosa es la categoría que tiene cierto producto, ¿cierto? Entonces, la categoría es por valor numérico y el código es cómo se identifica el producto. ¿Listo? Eh, ¿qué es el espacio muestral o el estadístico muestral? Entonces, es cualquier función de elementos que contengan parámetros desconocidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estadístico muestral? Es ofrecer la información específica sobre características de la muestra
que nos permitan inferir las características que presentan una población. Es decir, de los estudiantes de octavo A, ¿qué estudiantes trajeron medias blancas? ¿O qué estudiantes trajeron medias rojas? Y entonces ahí, según eso, ese muestreo, podemos decir, podemos sacar la conclusión o podemos determinar la respuesta. Esos estudiantes trajeron esas medias porque se les mojó los tenis y se les ensució las otras. O podemos decir, esos estudiantes trajeron esas medias porque tienen partido de fútbol a la hora del descanso, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros decimos ¿qué? Ahí nosotros dimos fue una respuesta que como cualitativa, ¿cierto? Pero a la vez dimos una medición numérica, pero que no tiene que ver, una con la otra no tiene que ver, ¿cierto? Entonces, algo que sí debemos tener en cuenta es el significado de estas palabras, la media, la varianza y la covarianza. ¿Sí? Entonces, y ahí debemos tener también en cuenta que esos son los espacios mensurales. Debemos también tener en cuenta cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de los resultados que nosotros tengamos o de las variables que nosotros empecemos a tener en cuenta para realizar el estudio estadístico. Un parámetro estadístico es un número que resume la gran cantidad de datos que se pueden derivar del estudio o de la variable estadística, ¿cierto? El cálculo de ese número está bien definido, usualmente mediante una fórmula aritmética obtenida a partir de esos datos de población. Es decir, entonces, en los parámetros de posición, nosotros vamos a tener la media, mediana, la moda, los cuartiles, los quintiles y todas esas cositas así. Los parámetros de dispersión son los rangos, entonces se puede decir quiénes están en el rango de 0 a 5, cuáles están en los rangos de 5 a 10, ¿cierto? Entonces recordemos que en esta parte nosotros vamos a trabajar lo que llamamos el igual, el menor o igual, el mayor o igual, o el mayor que, o el menor que. Entonces están el rango, la varianza, la desviación estándar, los coeficientes de variación de Pearson ¿qué? Y los parámetros de forma son los coeficientes de asimetría y la curtosis, es decir, que estén prácticamente como al mismo nivel o a diferente nivel, o que sean iguales o que sean totalmente diferentes. Entonces, está la parte de la hipótesis. Entonces, recordemos, una hipótesis es una suposición, que recordemos que una suposición significa que puede ser o no puede ser, ¿sí? Y de ahí podemos sacar una cierta conclusión. Entonces, en los trabajos de investigación plantean hipótesis y se dedican a confirmar o a rechazar su validez. Es decir, que el agua es blanca. ¿Sí? Perdón, la pregunta puede ser, ¿el agua de qué color es? Entonces, una cierta población dice, no, el agua es blanca. Otra cierta población puede decir, no, el agua es azul. Otra población dice, no, el agua es transparente. Entonces, de ahí nosotros planteamos una hipótesis y de ahí podemos decir, no, esa población ¿qué? Está equivocada por X y Y razón. Y esta población está con acuerdo de 100%, o sea que es válida la hipótesis por eso y esta razón. ¿Sí? A veces aparecen hipótesis nulas, que es cuando no tiene validez nada. O sea, no tiene, la, que, la respuesta que se está dando no tiene nada que ver con los datos. Y las hipótesis alternativas son los resultados esperados o prácticamente las conclusiones que uno llega a dar. Si se cumple, no se cumple o si prácticamente es nula. Entonces, unos ejemplos de hipótesis en la investigación es, ¿cuál es el puntaje promedio del curso de inferencia estadística de todos los estudiantes que lo han cursado en la UNAD? Entonces, aquí podemos decir,
¿Cuál es la población? En ese caso, la población va a ser, digamos, todos los estudiantes de la UNAD. Nuestra muestra, ¿cuál es? Los estudiantes que han cursado y que están cursando el curso de inferencia estadística, ¿cierto? Entonces, acá podemos decir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula, ¿cuál podría ser? Que el promedio de, el puntaje promedio del curso de inferencia estadística de todos los estudiantes es igual a 450 puntos. Entonces uno dice, bueno, está algo como dudoso, ¿cierto? Y una hipótesis alternativa se puede decir que el puntaje el puntaje promedio de los estudiantes es diferente a los 450 puntos. Es decir, que puede ser 455, 500 o 390 o 300 o 350 puntos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros decimos de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. O simplemente se puede decir, por ejemplo, una hipótesis nula, se puede decir que el promedio del curso es de 510 puntos. Entonces es algo imposible porque la máxima calificación es de 500 puntos. Listo, entonces aquí como ejemplos podemos decir que una población de 25.000 habitantes bueno, en una población de 25.000 habitantes se diagnostican 1.500 con diabetes. ¿Cuál es la proporción de diabetes de esa población? Entonces, aquí lo que nos están diciendo es proporción. La palabra clave acá es proporción. ¿Qué quiere decir la proporción? Entonces, la proporción es un coeficiente en el que el numerador está incluido en el denominador. Es decir, que el valor de la proporción puede variar de 0 a 1 y suele expresarse en porcentajes o simplemente de números de 0 hasta 1, ¿cierto? Obviamente con decimales, 0.01, 0.0001 y así sucesivamente, pero obteniendo como valor máximo el 1. Entonces, que puede ser del 0% hasta el 100%. Entonces, en el caso del ejemplo, entonces, la proporción es 1.500 dividido en 25.000, que nos da como resultado el 0.6%, perdón, el 0.06. Y como nos toca darlo en porcentaje, simplemente esta proporción la multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Y en ese caso sería el 6%. Otros ejemplos puede ser, eh, la pregunta, mi deporte favorito es. Entonces, digamos que contestaron atletismo. Entonces, ¿qué tipo de variables están ahí? Entonces, nosotros podemos decir que es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque nos están preguntando el tipo de deporte que nos gusta. También es una variable cualitativa ordinal. Listo. Y también puede ser cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Entonces, podemos decir, cierta población contestó que el atletismo es favorito para ellos en esa cantidad, o que les gusta atletismo y fútbol por esta cualidad o por esta cantidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta, la diferencia de las variables cualitativas y las cuantitativas. O por ejemplo, el otro es el tiempo que tardó en recorrer 1 kilómetro. Entonces, puede ser cualitativa nominal, ¿por qué? O puede ser variable cualitativa ordinal, ¿por qué? O puede ser variable cuantitativa discreta, ¿por qué? Y por qué puede ser también variable cualitativa continua. Entonces, aquí me devuelvo nuevamente al significado de una variable cuantitativa discreta y continua. Entonces, si desean, le pueden tomar como un print de pantalla o una fotografía para que lo tengan en cuenta. Y también en la variable cualitativa, que pueden ser nominales y ordinales, y el por qué.
¿Listo? Entonces, acá ya repasando los significados y recordando los significados, entonces aquí ya podemos decir, es cualitativa nominal por tal cosa, ordinal por tal cosa y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? Entonces, con eso, pues damos por terminada la primera webconferencia, que es la introducción a la inferencia estadística, y con este pequeño repaso o con esa pequeña enseñanza, ustedes ya pueden ir contestando su prueba de presaber. Listo, entonces, aquí en esa parte, pero que me sacó, el sistema me sacó, entonces, recordemos que para ingresar, o sea, para ingresar a la plataforma, pues obviamente nos toca colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Listo, entonces ingresamos aquí por mis cursos virtuales, acá nos sale mi plataforma y pues ingreso al curso que estamos viendo, en este caso, inferencia estadística. Entonces, algo que sí les quiero recordar acá es la agenda de curso, aunque ya la dimos, pero les quiero recordar acá. Recordemos que aquí en la agenda de curso nos dice las fechas y la programación, ¿cierto? Entonces, acá en esa agenda estamos viendo que el RAC 1, fase 1 presaber, cuándo inicia la actividad y cuándo finaliza, ¿cierto? Y acá aparecen estos colores. Acá nos aparece en este caso, nos aparece color amarillo, que quiere decir que está en un rango de 7 días para cerrarse la actividad. Cuando nos aparece en color verde, quiere decir que está activa la actividad y que tenemos todavía buen tiempo para resolverla. Y en rojo quiere decir que se va a cerrar dentro de los 3 días siguientes o 2 días siguientes. Mejor dicho, en un rango de 3 días. Acá recordemos que en la columna 9 se encuentra la fecha de cierre o los días de cierre. Entonces acá nos está diciendo que este cuestionario de presaberes se nos cierra en 4 días con 5 horas, 18 minutos y 20 segundos, ¿cierto? Entonces recordemos esa partecita. Entonces recordemos el momento inicial, momento intermedio, que está con el RAC 2 y RAC 3. Es decir, fase 2, fase 3 y fase 4. Y por último, que es el momento final, que es el cuestionario, el cuestionario de aprendizaje, que ahí es donde vamos a demostrar qué aprendimos en esas 3 fases. ¿Cierto? Que esa la llamamos fase 5, que es el cuestionario que nosotros tenemos que hacer. En este caso, todas las actividades de ese curso son independientes. Eso quiere decir que cada estudiante realiza sus actividades por su cuenta. Mejor dicho, individuales. Algo que sí les quiero que tengan en cuenta es esta parte donde nos dice acompañamiento docente. Entonces aquí ustedes pueden encontrar encuentros sincrónicos vía webconferencia. Pues acá encuentran, dicen, acá pueden encontrar el resultado de aprendizaje, o sea, RAC 1, ¿cierto? O resultado de aprendizaje del curso 1. Reconoce los fundamentos de inferencia estadística comprendiendo sus elementos teóricos esenciales. Entonces el primero está bienvenida y muestreo de intervalos y de confianza. Entonces, ahí van a ser las 2 clases que estamos diciendo, que van a ser cada 15 días, ¿cierto? Y así sucesivamente en cada una de las fases. Ahí van a encontrar fecha, hora y link. Y la otra parte es aquí en aprendizaje y evaluación. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos la fase 1, que es la que ustedes están desarrollando, que aquí tenemos el cuestionario de evaluación. Entonces, aquí en el rojito es donde ustedes ingresan y empiezan a contestar. Recordemos que tienen 2 oportunidades para contestar las 8 preguntas con 60 minutos.
¿cierto? Ahora, el momento intermedio, tenemos las otras fases, ¿cierto? Entonces, un rack 2 y dos rack 3. Entonces, acá vemos, recordemos que tenemos que encontrar primero a guía de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí en la fase de nosotros, encontramos contenidos referentes y actividades, ¿cierto? Entonces, acá nos está diciendo, ver, para el muestreo nosotros vamos a tener en cuenta tal referente bibliográfico. Para variables, tal referente bibliográficos. Y para y para los conceptos de inferencia, vamos a tener tal tal referente bibliográfico. Y en la técnica de muestreo, tal referente bibliográfico. Entonces, recordemos que para poder ingresar a esos referentes, nosotros debemos estar, o mejor dicho, debemos colocar nuestras credenciales, ¿sí? O sea, usuario y contraseña. Y acá nosotros tenemos dos recursos digitales, que es el OBI, que es el objeto virtual interactivo, y el OVA, que es el objeto virtual de aprendizaje. Acá podemos decir que son como unos programitas pequeños donde podemos interactuar. Y también con esta interacción nosotros podemos aprender. Listo, muchachos. Entonces, recordemos que ustedes pueden ir mirando en la parte izquierda, en la barra izquierda, quiénes son sus compañeros o cuáles son las calificaciones que ustedes tienen. Por ejemplo, en este caso, acá yo puedo ver que tengo un estudiante que ya realizó la actividad y sacó 21,88 en el primer intento. Si este estudiante quiere volverlo a repetir, ya teniendo como ya estudio y aprendizaje, lo puede realizar. Y obviamente la plataforma coge el valor de mayor puntuación. Listo, muchachos. Entonces, pues esto era todo lo que les quería dar a conocer a ustedes. Espero de que me hayan entendido y que hayan aprendido algo. Y pues la idea es que la mayoría de los estudiantes ingresen a estas webconferencias para poder interactuar, para poder estar en contacto con ustedes, para responder dudas o de pronto si tienen dificultad en el manejo de un ejercicio, lo podamos responder entre todos. ¿Listo, muchachos? Entonces, eh, voy a cortar la grabación y ya los atiendo con las preguntas.